Me escuchas en este 3 de enero del año 2025. Vamos rápidamente con este tema. Se cumplen 79 años de la masacre ordenada por políticos del PRM contra los manifestantes que se oponían a un fraude electoral en la ciudad de León, Guanajuato. Vamos a comenzar rápidamente con este tema. Lo que aparece en pantalla es el renovado monumento a los mártires de León. 2 de enero que no se debe de olvidar, 1946. En Guanajuato, en León, el gobierno masón y socialista comete una masacre represora que deja 26 muertos. Extraoficialmente se dice que fueron más de 40 y 37 heridos de gravedad. Se sabe que fueron muchos más. Fueron soldados del ejército mexicano y campesinos armados, traídos incluso de otros estados, al mando del general Bonifacio Salinas Leal, quienes dispararon contra los manifestantes por órdenes del PRM, el Partido Revolucionario Mexicano o el Partido de la Revolución de México, dirigido por Lázaro Cárdenas, por la pandilla o por la mafia cardenista, un político masón, comunista, socialista. Esta masacre es posterior a la Guerra Cristera. Eran más de 10,000 manifestantes que reclamaban contra el fraude electoral que el cardenismo había realizado para imponer al doctor Ignacio Quirós del PRM como alcalde. El candidato triunfador realmente era Carlos A. Obregón, miembro de la Unión Cívica Leonesa, que se intentaba descalificar dicha organización, la UCL, porque la masonería acusaba que detrás de dicha organización se encontraban políticos panistas y sinarquistas. Sin embargo, el PRM, pues es la masonería, es el comunismo internacional, e hizo un fraude electoral en León que obviamente la población no iba a tolerar. De hecho, un comentario político que debemos de hacer es que durante los gobiernos ligados al crimen organizado, a la mafia cardenista, se cometieron muchos fraudes electorales y asesinatos de candidatos, también de manifestantes, que hoy han sido borrados o se omiten mostrar o enseñar o conmemorar porque la izquierda, que tiene secuestrado el gobierno, el Estado mexicano, la educación pública, las universidades, pues omiten todo esto para que no se conozcan sus crímenes y fraudes. Medio por el cual, uno de los muchos medios por los cuales mantienen sus privilegios y corrupción sobre México, inventándose mentiras como la masacre de 1968, que en realidad fue realizada por comunistas bajo las órdenes de Carlos Madrazo y no por el ejército mexicano. Así como corrupción y responsabilidad en el atraso y la violencia de México que sigue sufriendo nuestro país en el presente, ellos tienen un papel muy importante en ello. Por ponerles un ejemplo de lo que yo conozco, seguramente habrá personas que conozcan otros delitos cometidos por el PRM, pero por ejemplo en el caso de Sinaloa, el único gobernador que ganó sin ser del Partido de la Revolución de México fue Rodolfo Tostado Loaiza, quien fue asesinado en 1944 por un narcotraficante. El asesino gozó incluso de una reunión privada con Lázaro Cárdenas y nadie sabe de qué hablaron. Pero obviamente que Lázaro Cárdenas se encontraba muy feliz de que hubiera sido asesinado el gobernador que les había arrebatado el estado. Cárdenas puso en presidencia a personajes como Ávila Camacho, Miguel Alemán, muchos otros eran parte de la mafia cardenista, probablemente hasta Adolfo López Mateos. Luego hubo un rompimiento con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, luego regresó el mismo cardenismo con la corrupción de Echeverría, con la corrupción de López Portillo. Y bueno, otros años después, la mafia cardenista está en el PRD con el narcocandidato López Obrador, posteriormente conocido como el narcopresidente López Obrador, ligado al cártel de Sinaloa.
Es solamente para dimensionar hasta dónde ha llegado la peste del cardenismo. Muchos otros que eran de su mafia, pues Adolfo López Mateos, el que destruyó el sistema energético mexicano y dañó severamente el funcionamiento de Pemex bajo mentiras o pretextos soberanistas, pasando por los malos gobiernos corruptos, gobiernos ladrones, ligados incluso a Fidel Castro, como es el de José López Portillo, Echeverría o López Obrador. El cardenismo ha sido el factor de miseria, atraso cultural y crímenes contra la población mexicana históricamente más nocivo del que se tenga registro. El cardenismo igualmente entregó Michoacán y Sinaloa al narcotráfico y la violencia con sus políticas como la reforma agraria. El origen del narco mexicano se encuentra en las empobrecedoras, en las generadoras de hambruna, reforma agraria impulsada por Lázaro Cárdenas del Río, que fue un plan para que los mexicanos no pudieran acceder a la pequeña propiedad. Hoy en día pues tenemos que seguir soportando ahí unos terrenos baldíos en distintas partes de México que son ejidos y que nadie utiliza y que nadie produce, porque es un legado de la destrucción económica que impulsó el comunismo, el socialismo de Lázaro Cárdenas sobre el territorio nacional mexicano, como uno de los gobiernos emanados de pues el golpismo, del terrorismo, de la mal llamada Revolución Mexicana. Vamos a leer un documento de la UCL, de la Unión Cívica Leonesa, que dice: León, Guanajuato, 2 de enero de 1946. El mitin de protesta que el pueblo realizaba ayer contra la imposición del doctor Ignacio Quirós fue disuelto por medio de la fuerza. Las tropas federales atacaron a la multitud reunida en el Parque Hidalgo a caballazos y bayonetazos. El general comandante jefe del Estado Mayor de la zona amagó con ametralladora en mano al pueblo. El número de heridos es imposible de determinarse en este momento, existiendo gran indignación por parte del pueblo. Hoy comenzó la paralización general de trabajos como protesta por la imposición, encontrándose invadido el ayuntamiento por chusmas llevadas de otros municipios, siendo la situación en general sumamente peligrosa, por lo que solicitamos la intervención inmediata del presidente de la República, en aquel entonces Manuel Ávila Camacho, para que cese este estado de las cosas, ya que esto tiende a perjudicar la vida económica de la población. Protestamos enérgicamente por esta clase de atentados de que se hace víctima al pueblo. Fin de cita, firma la Unión Cívica Leonesa en aquel año de 1946. La dinastía criminal de los Cárdenas sigue presente en el partido narcotraficante Morena a través del nieto de Lázaro Cárdenas como Lázaro Cárdenas Batel, el que fuera gobernador de Michoacán y es el responsable de la mal llamada guerra contra el narco durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Es ahora un alto funcionario del partido narcotraficante Morena ligado a la judía atea Claudia Sheinbaum Pardo. El PRM de aquel entonces, al igual que Morena o el PRI, se valía de todas las artimañas de corrupción electoral. Por ejemplo, el 16 de diciembre de 1945, que fue cuando se realizó la votación, realizó acarreo de votantes, robo de urnas, incluso se movilizó a los notarios públicos para que defendieran el cardenismo porque ellos le debían su cargo, obviamente, a la corrupción de Cárdenas. Esto nos recuerda pues toda la movilización de incluso organizaciones delictivas que ha ocurrido en 2024 a favor de Sheinbaum del partido Morena, el nuevo nombre del PRM. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel entonces, en el 46, determinó solo enjuiciar a 2 altos mandos del ejército mexicano que obviamente seguían órdenes de la mafia cardenista, la cual permaneció impune. Lázaro Cárdenas tenía a sus órdenes contactos dentro del ejército mexicano dominado por la masonería y el narcotráfico, ya que desde aquel entonces los que se decían generales no eran más que criminales emanados de la Revolución Mexicana, del golpe de Estado, que ocupaban cargos como supuestos generales solo por aquel golpe de Estado auspiciado por la masonería de Estados Unidos. Prácticamente ningún gobierno derivado de la Revolución Mexicana, por tanto, podría ser considerado como legítimo ni bueno, pues no. Venimos acarreando 80 años de, lamentablemente, malos gobiernos de la criminal Revolución Mexicana.
quienes se mantienen con fraudes, con asesinatos, con alianzas con el crimen organizado, con la mafia. Quien ordenó la masacre directamente se sabe bien que fue el gobernador saliente Ernesto Hidalgo, del PRM, del Partido de la Revolución de México, quien quería imponer al cardenista Ignacio Quirós. El crimen de Ernesto quedó impune y tuvo el cinismo de decir que los militares actuaron sin órdenes de nadie. O sea, él mismo se burlaba de esta situación. Ernesto Hidalgo, del PRM, fue secretario, a su vez, del secretario de Hacienda del tirano revolucionario Venustiano Carranza, quien fuera también asesinado por Lázaro Cárdenas del Río, pues Lázaro Cárdenas del Río siempre fue una marioneta de los intereses de la petrolera estadounidense de Rockefeller, la Standard Oil Company. La criminal familia Cárdenas crearon el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el nuevo nombre del PRM, donde dieron cabida a personajes delincuentes como López Obrador y finalmente crearon el partido Morena, que une a los peores criminales de todas las facciones políticas derivadas de la Revolución Mexicana. O sea, los asesinos de los mártires de Guanajuato, de León, Guanajuato, pues también conforman obviamente Morena. Es ese mismo linaje, es esa misma línea de ideas y de organizaciones políticas. En 2024 imponen mediante un fraude electoral a una judía comunista atea, Sheinbaum, siendo el mayor acto de traición a la patria, dar un cargo inmerecido a una extranjera que sigue las órdenes de la banca británica, del imperialismo extranjero, del imperialismo francmasón, de la alta masonería o, si se quiere, de las sociedades Illuminati que dominan sobre todo en el mundo anglosajón y europeo. Bueno, pues Claudia Sheinbaum particularmente, ella es descendiente de... Sus padres participaron en el intento de golpe de Estado de 1968, que terminó con el asesinato de aproximadamente 40 personas que fueron asesinadas por ametralladoras de miembros del Partido Comunista, al cual pertenecía también la madre de Sheinbaum, el padre de Sheinbaum, ambos judíos, totalmente desligados de tener ancestros o una historia en México. El artículo de Wikipedia sobre Ernesto Hidalgo oculta la masacre que ordenó contra los manifestantes de la Unión Cívica Leonesa, y dicen que Wikipedia es una fuente fiable de información y omite detalles como estos. En el presente, el Partido Acción Nacional de Guanajuato ha participado en la conmemoración de los mártires de 1946, que cumplen este año 2025 79 años. La presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, de nombre Pilar Ortega Martínez, encabezó el acto protocolario a través del cual este instituto político, el Partido Acción Nacional, depositó una ofrenda en el monumento dedicado a los mártires del 2 de enero, mural elaborado en alto relieve que se encuentra exactamente enfrente de la Catedral Basílica y que describe los acontecimientos que enlutaron a nuestra ciudad aquel día de 1946. Es la imagen que les he compartido. Esta imagen pues son los ataúdes de las personas que fueron privadas de la vida y la procesión que los acompañaba cubiertos con la bandera de México. Dice el Heraldo de León sobre este 2 de enero de 2025, escrito por Judith Padilla Sosa en el Heraldo de León, lo siguiente: como uno de los sucesos más indignantes de la historia de nuestro municipio, definió la dirigente esa afrenta que vivieron cientos de leonenses que salieron a las calles a defender la democracia. Declaró: yo diría que ha sido uno de los acontecimientos más indignantes que se han vivido en nuestro país, no solo en nuestra ciudad, mismo que marcó una de las páginas más sangrientas de la historia por un régimen que, por muchos años, impidió el avance democrático de México, a una costa de la vida de muchos connacionales, destacó la señora Ortega Martínez. Le acompañaron algunos miembros del ayuntamiento, especialmente del Partido Acción Nacional, quienes junto con su dirigente realizaron una guardia de honor en ese lugar en específico que marca el inicio de la zona peatonal donde cuenta la historia que se suscita este acontecimiento, del cual algunos sobrevivientes platican lo siguiente. Fíjese lo que cuentan, para darnos cuenta de la magnitud del ataque, de la brutalidad. Dice:
De los árboles caían jóvenes muertos alcanzados por las balas de los criminales que de esta forma quisieron callar a un pueblo que se manifestó en contra del autoritarismo y la imposición. Fin de cita. Repito, de los árboles caían jóvenes muertos alcanzados por las balas del ejército mexicano, del ejército de la revolución, del ejército de la masonería, del ejército criminal y narcotraficante ahora, que disparaban contra los jóvenes por órdenes del gobierno de aquel entonces, del gobierno socialista, de lo que hoy es Morena, que quisieron acallar al pueblo que se manifestó en contra del autoritarismo y la imposición, contra un fraude electoral. Cristina Espino, quien vivía en la calle de Hidalgo, a un costado de la catedral, nos narra que aunque ella era muy pequeña, sabía que sus hermanos mayores que andaban en la plaza salvaron la vida gracias a que vecinos compasivos abrieron las puertas de sus casas a los jóvenes que huían de aquella masacre ejecutada por el ejército. Esta es una de tantas historias de lo que sucedió en nuestra ciudad, en León, a mediados del siglo XX, aquella jornada que marcó con sangre el camino de la democracia. Mire, más allá de la democracia, obviamente es la libertad del pueblo de tener un gobierno cristiano, de tener un gobierno católico, de un gobierno que no persiga sus creencias religiosas. Esto ocurrió después de la Guerra Cristera, después de que el ejército, por órdenes de Plutarco Elías Calles, asesinara en promedio más de 250,000 católicos mexicanos en toda la República Mexicana, que incluso los colgaban para amedrentar a los sacerdotes, para amedrentar a las organizaciones religiosas, a la sociedad civil. ¿Por qué? Pues porque Plutarco Elías Calles era un masón de alto grado, era uno de los lacayos de la élite Illuminati para impulsar un proceso de persecución de la Iglesia Católica. Hoy el proceso de persecución contra la Iglesia Católica se realiza mediante propaganda, mediante la demagogia, mediante políticas anticristianas, mediante la promoción del aborto, mediante la promoción de las uniones homosexuales, etc. Son los mismos, los que cometieron estas masacres son los mismos, o los sucesores de ellos, los que están impulsando toda esa, pues vamos a decir, esa agenda que ya no es solo de México, sino global. Vamos a escuchar también las palabras de una representante del movimiento sinarquista del estado de Guanajuato, que dio hace aproximadamente 2 años, y que sigue plenamente vigente, alertando que este es un problema ya del mundo. Lo que antes era un problema solo de México en el 46, pues es una persecución ya religiosa en todo Occidente. Esta es una de tantas historias de las que sucedió en nuestra ciudad a mediados del siglo XX, en aquella jornada que marcó con sangre el camino de México. Existen monumentos actualmente. La Plaza de los Mártires, también conocida como Plaza Principal de León, se encuentra en el centro de la ciudad y cuenta con un jardín formal, árboles bulbosos, setos altos y un kiosco. Monumento a los Mártires del 2 de enero se encuentra en el Panteón de San Nicolás de León, Guanajuato. En este lugar se conmemora a los ciudadanos que perdieron la vida en un enfrentamiento con las tropas del general Bonifacio Salinas el 2 de enero de 1946. En el año 2023, la presidente municipal Alejandra Gutiérrez Campos presentó una ofrenda floral y se realizaron trabajos de remodelación al monumento. Ahora tiene esta característica de pintura negra y bueno, se le ha dado algún retoque. Todos los trabajos de remodelación para el monumento, para demostrar que la memoria política de Guanajuato sigue viva. La remodelación incluyó la fachada de las 26 tumbas de los mártires, de los que oficialmente fueron reconocidos, con piedra natural negra y mármol blanco, así como placas de identificación de acero inoxidable. Quizás sea por esta razón que el partido narcotraficante Morena, ese partido comunista del Foro de Sao Paulo, no ha podido tomar el poder en Guanajuato pese a todas sus estrategias de corrupción. A mí me alegró mucho ver que, por ejemplo, cuando Claudia Sheinbaum fue a presentarse a la ciudad de León, Guanajuato, cuando fue a las ciudades de Guanajuato, no fue recibida por el pueblo, fue rechazada por el pueblo, dejaron sus eventos completamente vacíos. Sí hubo personas que asistieron, pero fueron prácticamente eventos completamente desnutridos, porque la gente sabía perfectamente qué era lo que había hecho, pues obviamente esta clase de gobiernos, de los cuales Morena no es más que la continuación. Por estas malas acciones que cumple la tiranía de 80 años de Morena, que ahora tiene es el nuevo nombre del PRM,
es también la consecuencia de estas alianzas con el narcotráfico y por las cuales Donald Trump ha asegurado que va a intervenir armadamente México, porque ya no hay solución a este problema, y qué bueno que lo haga Donald Trump. Claudia Sheinbaum ha sido denunciada por infinidad de periodistas y personalidades por sus ligas con el narcotráfico y con la Internacional Comunista. La Internacional Comunista ha cambiado de nombre y se maneja de formas hipócritas para ocultar su extremismo, pero siguen siendo los mismos. Es más, son ahora incluso peores, porque se enfocan en asesinar, en pervertir, en destruir a los niños, a las personas más vulnerables. A las personas en condiciones vulnerables es a los que precisamente se encargan de esclavizar y destruirles la vida. Ahora se disfrazan de Foro de Sao Paulo, se disfrazan de Grupo de Puebla, pero siguen siendo nuestro enemigo autoritario, asesino y empobrecedor de siempre. Algunos de los mártires, precisamente de la masacre que ejecutó el PRM en León, Guanajuato, son los siguientes. Que en paz descansen Cesario Ibarra, Josefina Barrón, Agustín Ruiz, Genaro Aguado, Jesús Arredondo, Salvador Guzmán, Damián Moreno, Juan Hernández, Manuel Ortega, Félix Macías, Manuel Rivas, Pascual Ortiz Calvillo, Pedro Monroy, Eleuterio Alcaraz, Lucio Tapia, María Pilar Ramírez, J. Luz González, Julio Ávila, Antonio Barrón, Ignacio Horta González, Pedro Monroy, etc. Lamentablemente no contamos en este momento con todos los nombres porque una nota que sí es como una queja es que los medios electrónicos no disponen de toda la información. Hay que buscarla muy detenidamente, hay que buscar en muchas fuentes para tener constancia de esto que ocurrió y que es muy importante y que no se tiene que olvidar nunca. Lo que hizo la mafia política de izquierda, la masonería, el comunismo en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, esta masacre con la cual pues pretendían imponer a su candidato. Vamos entonces a continuación, vamos a escuchar algunos fragmentos, un breve fragmento de lo que se dijo por parte de una representante del movimiento sinarquista en el estado de Guanajuato. Vamos a escuchar la explicación, la breve explicación de Verónica Ferreira Cuevas, representante de la Unión Sinarquista en el estado de Guanajuato. Presidenta de la Unión Nacional Sinarquista, AC. Muy buenas noches. Gracias al secretario del Ayuntamiento, el maestro Jorge Jiménez Lona. Gracias a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos por la voluntad y por este hecho también histórico de que por primera vez estemos sinarquistas y gobierno unidos en esta historia que nos vincula desde nuestras raíces y nuestro pasado leonés. Estimada secretaria de Gobierno, maestra Livia Denis, apreciable cronista de la ciudad, representantes de los poderes, muchísimas gracias por invitarnos, por acompañarnos y sobre todo a la Cruz Roja, un cuerpo de voluntarios que se ha distinguido por apoyar en todo el Bajío a las labores de rescate cada vez que lo hemos necesitado. Amable público aquí presente y sobre todo a mis compañeros y secretarios jefes de la Unión Nacional Sinarquista, la licenciada Andrea Aguilar, secretaria de Acción Femenina. Muchas gracias por estar aquí. El 2 de enero de 1946, ciudadanos como tú y como yo, como nosotros, protestaban en esta plaza de enfrente contra el fraude electoral y fueron masacrados a balazos por el gobierno que mandó a sus sicarios a asesinarlos. ¿Quiénes eran estos ciudadanos? Eran sinarquistas. Realizaban asambleas públicamente a la luz del día, no acostumbraban a esconderse como nunca lo hemos hecho porque no somos ladrones. ¿Pero qué es el sinarquismo? Después de la Guerra Cristera, la sociedad necesitaba organizarse.
El tejido social tenía que ser reconstruido y el sinarquismo es justamente la organización de la sociedad que, conforme a la doctrina social de la Iglesia Católica, cuyos pilares son solidaridad, subsidiariedad, bien común y destino universal de los bienes, subrayó que el sinarquismo nada tiene que ver ni con el fascismo, ni con el nacionalsocialismo, ni con ninguna ideología extrema. Todas estas acusaciones han sido solamente propaganda, mentiras y calumnias, tanto del comunismo internacional como del PNR, PRM y luego PRI, interesado en destruir los postulados de la Iglesia, la familia y la libertad económica. El manifiesto sinarquista de 1937, en el que nos basamos sobre todo para esta doctrina de la que les hablaba, en este manifiesto hemos sido críticos de las izquierdas siempre, así como de los excesos del capitalismo sin rostro, que no tiene nada que ver con nuestra visión objetiva de la comunidad. Los sinarquistas asesinados el 2 de enero de 1946 protestaban, como ya lo dijo el cronista, por el fraude cometido contra su candidato Carlos Obregón, un fraude operado por el gobernador militante del lúgubre Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecedente del PRI, fundado por Plutarco Elías Calles. Recordemos que este nefasto presidente fue quien persiguió y asesinó sacerdotes y fieles católicos, ocasionando la cristiada, que fue una legítima defensa de la libertad religiosa, de los derechos humanos por parte del catolicismo. Hoy en día estamos frente a una multiplicación de los Plutarcos Elías Calles, pero no solo en México, sino a nivel continental e incluso a escala occidental. Todos los tiranos socialistas actuales son los nuevos Plutarcos. Persiguen la fe, violan los derechos humanos, aplastan las libertades y sobre todo destruyen la familia natural, expropian la propiedad privada e imponen su bota contra nuestras democracias, algunas aún incipientes. Estos sátrapas de la izquierda no llegan actualmente al poder como el marxismo clásico con las armas, sino es a través de las urnas, a través del voto, pero ya una vez en el poder muestran su verdadera cara. Compran al ejército, corrompen la voluntad popular que es nuestra, echan mano del megaasistencialismo. A esto le llamamos socialismo blando. Y así lo estamos viendo en México, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Chile e incluso traspasando el Atlántico, pues en España. Ante esta situación, no solo México, sino todo el continente necesita nuevos cristeros y nuevos sinarquistas. ¿Y quiénes pueden ser estos nuevos cuadros? Nosotros somos los nuevos cristeros y los nuevos sinarquistas. Reivindicamos el gran ejemplo cívico, pero también político y espiritual. Este arrojo, esta bravura, esta ética llevada hasta el límite de los mártires del 2 de enero que aquí dieron su vida en defensa del Estado de Derecho, la democracia, la libertad y sobre todo la verdad. Hoy como ayer estamos dispuestos a lo que haga falta. Para enfrentar estos tiranos, estén donde estén, vamos por la vía pacífica, por supuesto, de una manera activa, y así tengamos que ofrendar nuestra vida igual que lo hicieron nuestros santos abuelos, vamos a tener que prepararnos como lo hemos estado haciendo, tanto académicamente como en lo político, en lo moral y en lo espiritual. Porque la mejor política es la que se hace en nombre de Dios, se ofrece a los demás por el bien común. No queremos políticos que solo ven por su propio bien, ni que van con una ideología de moda para acomodarse y seguir medrando con el servicio público. Queremos guerreros cristeros y sinarquistas que no quieran hacerse ricos con el gobierno y que sean un verdadero ejemplo para nuestras juventudes. El cambio social profundo y auténtico necesariamente pasa por el apego a los valores tradicionales de Occidente, por el regreso a la palabra de Dios, en la familia, en el trabajo, en las universidades hoy tomadas por los marxistas trasnochados y sobre todo en la política. El sinarquismo ayer y hoy es una contrarrevolución cultural, es un camino legítimo de reestructuración social ante una sociedad lacerada y fragmentada por dictadores izquierdistas y por el crimen organizado que muchas veces van de la mano,
Así que yo los invito a que se sumen a las filas del nuevo sinarquismo para que ahora con este sinarquismo actualizado y vigente honremos la sangre derramada por nuestros mártires del 2 de enero. Y sobre todo los invito a orar y a trabajar activamente en nuestras manifestaciones, porque como sabemos estamos muy lacerados, muy lastimados y sobre todo muy amenazados en el respeto a nuestras instituciones. Los invito de verdad a sumarnos a una cruzada con el corazón, con la mente, con la fuerza y sobre todo con mucha voluntad, porque este gobierno federal nos tiene muy lastimados y muy amenazados. Y sobre todo a Guanajuato, pues es un estado en el que siempre nos hemos defendido y lo vamos a seguir haciendo. ¡Viva México! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva León! ¡Viva el sinarquismo! ¡Y que viva Cristo Rey! Gracias a Verónica Ferreira Cuevas, presidenta de la Unión Nacional Sinarquista, ACE. Para realizar el pase de lista correspondiente, toma la palabra Enrique Salcedo, descendiente representante de la Unión Cívica Leonesa. Distinguidas autoridades que presiden este encuentro, amigas y amigos profesionales de la comunicación, señores y señoras, expreso mi agradecimiento por la oportunidad de traer la voz y la presencia de la Unión Cívica Leonesa en nuestro municipio. Más que ser una narrativa de circunstancias históricas, me parece más valioso compartir algunos de los impactos sociales y políticos que se derivaron de la fundación, de su pensamiento y filosofía, la coyuntura que transversalmente concuerda con el desarrollo y la importancia histórica de León. Concuerdo una primera coincidencia con el pensamiento social cristiano de la propuesta de Salvador Abascal, fundador del sinarquismo, el impulso de la formación ciudadana de Gómez Morín y Efraín González Luna, la propuesta de vertebración social del maestro Anacleto González y la visión de don Carlos Obregón de la Unión Cívica Leonesa. Sin duda, les unía la misma visión de libertad, de democracia, de participación ciudadana y reconstrucción del tejido social para darle fondo y forma a la nación mexicana. Un segundo punto de convergencia radica en que la filosofía que inspiró el trabajo de cada uno de estos héroes nacionales dio frutos al dar origen a la fundación de distintas y eficaces movimientos sociales e incluso de partidos políticos como Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano. Por eso, amigas y amigos, no tiene que extrañarnos que el rol fundamental que juega León y Guanajuato como un detonador de libertades, bien llamado por el maestro Juan Carlos Romero Hicks como tierra de conspiradores, porque desde nuestra tierra se generan acciones que conspiran a toda nuestra patria. Por eso, nuestra destacada presencia en la Revolución Mexicana, en la Guerra Cristera, en la defensa de la libertad de educación, la vida de los no nacidos y los valores de la familia. Hoy, desde esta plaza, desde este recinto que tiene aromas de heroísmo y de ansias de eternidad, con toda la fuerza de nuestra voz, tenemos que gritar presente por cada uno de los caídos del 2 de enero. Todos, por favor, después de cada nombre, presente para los caídos. Genaro Aguado. Presente. Antonio Barón. Presente. Josefina Barón. Presente. Salvador Guzmán. Presente. Horacio Hernández. Presente. Félix Macías. Presente. Cesario Ibarra. Presente. Agustín Ruiz. Presente. Jesús Arredondo. Presente. Manuel Ortega. Presente. Juan Hernández. Presente. Damián Moreno. Presente. Julián Ávila. Presente. Manuel Marcia. Presente. Hermenegildo Ramírez. Presente. Ignacio Horta González. Presente. José de la Luz González. Presente. Manuel Rivas. Presente.
Guillermo Tapia. Presente. Basilio Monjarás. Presente. Pascual Solís Calvillo. Presente. María Pilar Ramírez. Presente. Eleuterio Alcaraz. Presente. Pedro Monroy. Presente. Lucio Tapia. Presente. José Gutiérrez. Presente. Así como ellos en su tiempo gritaron, ahora a nosotros nos toca gritar con toda la fuerza de nuestras voces. Sí a la libertad y la presencia ciudadana en la vida de la patria. Sí al municipio de acciones y políticas públicas que impulsen la generación de empleos, de atracción de inversiones y la mentefactura. Sí a la vocación emprendedora de las juventudes. Sí al respeto total al Estado de Derecho, a la legalidad, a la paz y a la convivencia armónica en toda la sociedad. Sí a la tranquilidad de las familias, porque las hijas y los hijos caminen seguros por las calles. Sí a la autoridad que es transparente y rinde cuentas. Sí a la participación de todas y aquellos que seguimos creyendo que este México es nuestro, porque no nos pertenece, sino porque nosotros pertenecemos a él. Muchas gracias. Agradecemos a Enrique Salcedo y les invitamos a ocupar sus lugares, ya que escucharemos ahora las palabras de la secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, y en representación del gobernador del Estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Muy buenas noches a todas y a todos. Quiero primero que nada desearles un extraordinario inicio de año a nombre de nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, que sea un año bendecido, lleno de parabienes para todas y todos ustedes y sus familias. Quiero saludar con mucho gusto a nuestra querida alcaldesa Alejandra Gutiérrez y a los integrantes y a las integrantes del Ayuntamiento Leonés. Gracias por la invitación a estar en esta ceremonia tan emotiva. Quiero saludar también con mucho gusto a las representantes de los poderes del Estado, a la magistrada María Rosa Medina, y con ustedes, y poder arrancar además este año con este tan merecido homenaje, tan merecido reconocimiento a los héroes, a las heroínas que dieron su vida por los valores democráticos, a todas y todos ellos que son nuestros mártires del 2 de enero. Rindiendo este homenaje sentido, de corazón, de parte de las autoridades a quienes ofrendaron su vida en pro, pues, de las libertades. Hay quienes ubican la lucha democrática de nuestro país en los años 60, por ahí con el movimiento estudiantil del 68. Hay otros que lo ubican a finales de los 70 con la transformación de nuestro sistema político electoral. Pero tampoco se entendería la lucha democrática sin esta resistencia civil pacífica del norte contra los fraudes electorales en los 80s. O hay quien también señala como un año fundamental 1989 con el triunfo opositor. Ya en el nuevo siglo, nuestra memoria nos lleva pues a la alternancia que se dio en el Poder Ejecutivo, en el que, por cierto, el protagonista fue precisamente un guanajuatense. Y no es casual, porque los guanajuatenses tenemos estas ansias, este ADN de cambiar el lugar en el que vivimos, el lugar donde nos pertenece, el lugar que amamos como es nuestro país. Por eso no es de sorprendernos que un guanajuatense pues haya sido quien encabezara los esfuerzos de esta transición democrática con Vicente Fox. Bueno, la realidad es que nosotros como leoneses sabemos que la democracia, las raíces democráticas de nuestra patria tienen justamente raíces mucho más profundas y mucho más largas. Esta lucha por la democracia, por la defensa de las libertades, nos hace recordar, ir tiempo atrás y recordar en este relato que nos platicaba el cronista, hace 77 años, aquí mismo, aquí afuera, en esta plaza principal, que se convirtió en un escenario lamentable, en donde hombres y mujeres valientes, tenaces, con firmes convicciones, defendieron con su vida el derecho que tenían a hacer valer su voz, a que se respetara su voluntad y su derecho a elegir. No los escucharon, por el contrario, el gobierno los reprimió. Nos da una muestra clara, pues, de lo que costó para ellos defender sus ideales.
Y hoy las luchas siguen siendo permanentes, hoy son otras quizá las luchas, los momentos, pero nos siguen llamando a la unión entre los ciudadanos, nos sigue llamando este México, este Guanajuato, este León, a que permanezcamos unidos, a que luchemos por aquello que más amamos. Yo siempre he pensado, esta es la tierra, México, este es el país en donde nacieron nuestros abuelos, nuestros padres, donde nacimos nosotros y donde hoy están creciendo nuestras hijas y nuestros hijos. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de este gran estado que le ha dado una patria libre, que ha heredado a nuestro país, pues este país en donde podemos hablar de libertades. Sin embargo, las libertades están en constante conquista y hay que seguir de pie y unidos trabajando juntos por tener un México y un Guanajuato democrático, respetuoso de los derechos humanos, que trabaje por el bien común. Hoy, esta conmemoración debe recordarnos lo que es nuestra historia, nuestro pasado. Debe hacernos también como generaciones seguir platicando con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para que este legado histórico no se olvide, que en gran medida sabemos que el trabajo de un cronista es resguardar la memoria histórica, pero de nada sirve si no lo pasamos también de voz en voz, de generación en generación, que nuestros niños no desconozcan esta lucha histórica que se dio en nuestra ciudad, que se dio en nuestro estado, que conozcan su historia, que se sientan orgullosa de ella, que sientan vibrar el ser guanajuatenses, el ser leoneses. Yo hoy quiero invitarlos a que la memoria de esta conmemoración nos haga renovar el espíritu de trabajo por Guanajuato, porque siguen siendo muchas las alhóndigas, siguen siendo muchas las causas que tenemos los ciudadanos. Hay que seguir trabajando unidos, que esta memoria nos recuerde que debemos estar unidos en lo que nos hace grandes, porque Guanajuato, porque León son parte de la grandeza de este estado maravilloso que es Guanajuato. Gracias por estar aquí y llevémonos esa tarea de tener siempre presente en la memoria y sobre todo en el corazón la lucha de esos hombres y mujeres que hoy seguramente nos ven y que nos inspiran a seguir trabajando por este estado, por este municipio que es nuestro y que tanto queremos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Palabras de la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, en representación de nuestro gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Muchas gracias, secretaria. En León, la libertad se defiende todos los días. Adelante, video. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. El planeta respiraba con alivio. La paz era el nuevo tesoro. México mismo participó en el conflicto. En los años de guerra, los curtidores y zapateros leoneses se expandieron ante la gran demanda de calzado en la frontera norte. Día y noche se trabajaba. La ciudad crecía rápidamente y un intenso comercio florecía en la región. León se había vuelto a levantar, superando inundaciones, conflictos como la Guerra Cristera y las crisis económicas de la época. El empeño y laboriosidad de su gente abrían nuevas oportunidades de progreso. Incluso el deporte reflejaba ese mismo espíritu de lucha y superación. Los lechugueros en el béisbol y el equipo León en el fútbol jugaban con estadios llenos. Pero todas esas alegrías no ocultaban las enormes carencias que sufría la población, principalmente la falta de agua potable, drenajes y pavimentos. Ante las repetidas demandas, los políticos solo ofrecieron por años promesas huecas. En esa época, las autoridades locales endeudaron a la ciudad para hacer tales obras, pero las hicieron mal, no las terminaron y desapareció el dinero. La corrupción y el mal gobierno hartaron a la gente. En diciembre de 1945 habría elecciones para renovar las alcaldías. Era tiempo de ejercer la democracia. Ciegos y sordos a los reclamos de la gente, el partido oficial nombró candidato al doctor Ignacio Quirós, un hombre conocido pero impopular.
Las y los ciudadanos comunes y corrientes salieron literalmente a las plazas de cada barrio a discutir qué hacer para lograr el bien común de la ciudad. Urgía un cambio y era un derecho luchar por un buen gobierno. La decidida participación de la gente tomó forma en la bien llamada Unión Cívica Leonesa, donde incluían otras valiosas fuerzas políticas. Sus demandas concretas eran las obras y servicios que requería la ciudad, pero, sobre todo, lograr un auténtico municipio libre y demócrata. Como candidato, eligieron por aclamación a Carlos Obregón, un comerciante exitoso y apreciado por la gente, con fama de administrador honrado y confiable. Los miles de personas que pedían democracia inundaban las calles y las plazas con su alegría y esperanza. La elección se celebró el 16 de diciembre. Las autoridades, pues y parte de las elecciones, anunciaron el triunfo de su candidato. Los partidarios de la Unión Cívica Leonesa contaron también los votos y el resultado era abrumadoramente contrario. Obregón arrasó en las urnas. Pese a las protestas y los reclamos por todas las vías legales y cívicas, el gobernador Ernesto Hidalgo se negó a reconocer el triunfo del candidato ciudadano. El 1 de enero de 1946 se consumó la imposición del candidato oficialista como nuevo alcalde. Los partidarios de la Unión Cívica Leonesa se manifestaron pacíficamente en el Parque Hidalgo y fueron dispersados con violencia por los soldados. El enojo fue creciendo. El 2 de enero, el comercio no abrió sus puertas en señal de repudio al fraude electoral. El Palacio Municipal fue cerrado y resguardado por militares. De manera natural, cientos de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones se fueron reuniendo en la plaza principal hasta llenarla en la noche. Las protestas fueron subiendo de tono. La gente no estaba dispuesta a ser burlada. Pedía respeto a sus derechos y decisiones, democracia y justicia. Una orden cobarde llevó a la represión. A las 9 de la noche se apagaron las luces del Palacio Municipal y comenzó la masacre. El repudio contra las autoridades se generalizó. Se multiplicaron las protestas en todos los ámbitos exigiendo justicia. Las decenas de muertos y heridos no acobardaron a la población. Eso reforzó su unión y la lucha. Los tres poderes de la nación intervinieron para hacer justicia en defensa de la soberanía municipal y en respeto a la voluntad del pueblo leonés. El gobernador fue destituido. Las autoridades electas desconocidas. Finalmente, el 19 de febrero de 1946 se nombró una junta civil encabezada por el candidato de la Unión Cívica Leonesa, don Carlos Obregón. Era el triunfo del pueblo. Los mártires del 2 de enero nos legaron el espíritu de libertad. La participación y acción de los ciudadanos cambió la historia de León. Por eso somos grandes, somos fuertes, somos León. Escuchemos ahora a nuestra presidenta, Ale Gutiérrez. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Aprovechar para desearles feliz año, mis mejores deseos y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, Livia, por estar el día de hoy. Te ayudo, Bere, porque está muy pesado para ti. Bueno, primero que nada, agradecerte por estar aquí y a través de ti también agradecerle al gobernador por todo el apoyo durante 2022, porque esto se trabaja en equipo. Tú hoy te lo comentabas, la unidad es justamente lo que hace la diferencia. Y aquí en León, aquí en Guanajuato, lo que marca la diferencia es que trabajamos absolutamente
todos en equipo. Y por eso quiero agradecer también a los tres poderes. Está el Poder Ejecutivo, agradecer al Poder Legislativo, a Cristi, gracias Cristi, que aparte fue mi compañera también legisladora. Muchísimas gracias, maestra Rosy, que la conozco desde que litigaba y que a Rosy le tengo mucha admiración. Gracias por venir a representar al Poder Judicial. Le digo que hoy representados todos los poderes por mujeres, y de verdad que me da muchísimo gusto. Me da también mucho gusto que estén aquí tanto Enrique como Verónica en representación de todas sus familias y toda la lucha histórica y de los valores que se ha defendido aquí en Guanajuato, que ha sido cuna de libertad y cuna de democracia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. A la Cruz Roja, que no entendemos toda esta historia sin ustedes, y quiero aquí, aprovechando que están todos, agradecerles a cada uno, a los que están y a los que hoy no están. Mi familia ha sido voluntaria, mis primos, mis tíos, y la verdad que yo siempre he reconocido, los he visto como verdaderos héroes. Les digo que ustedes no traen capa roja, pero traen esa Cruz Roja que los distingue, y un aplauso para toda la Cruz Roja, por favor. Sí, gracias de todo corazón. Aprovechar para a todos mis amigos diputados, gracias por estar aquí, gracias Román, Anita, muchísimas gracias doctor por estar aquí, a todo el ayuntamiento por estar aquí. Este video lo pueden encontrar completo en la cuenta oficial de León Municipio. Se transmitió hace unos años y engloba, bueno, lo que ya vieron, una parte documental, testimonios, la opinión de especialistas en historia, y es importante recordar esta fecha, el 2 de enero de 1946, no se olvida. Que no nos tocó vivirla, pero también para aquellos que no les ha tocado vivir lo que algunos de nosotros por nuestra edad nos ha tocado vivir, porque muchos nos ha tocado todavía pelear por la libertad y por la democracia, y no podemos olvidar la lucha de todos los que ya se nos han ido. Lo tenemos que tener bien presente. Cuando se olvida la historia, olvidamos nuestra identidad, olvidamos nuestras raíces. Y justamente les platico algo de lo que viví hace algunos meses. Hace casi un año fui al Panteón porque alguien en redes me reportó que la tumba de Luis Long estaba en pésimas condiciones. Acudí, fui y me di cuenta que no solamente la de Luis Long, sino que había otra. Luego le hablé a Luis para ver la parte histórica, le hablé a Israel, le hablé a todos para poder estar armando un proyecto para poder recobrar nuestra identidad y plasmarla en un documento. Y hoy tienen una gran tarea, porque tienen que documentar junto con Salud Municipal cada una de las tumbas, quiénes estuvieron, qué legado dejaron, y dejarlo documentado para que el día que nosotros no estemos o alguien para contar su historia, el día que tampoco esté Daniel, que es parte de la historia, que es nuestro director de panteones, haya dónde acudir y ver cuál es nuestra historia y cuál es nuestra identidad, porque eso es lo que nos hace, por ellos estamos aquí. Porque es obviamente parte de la memoria política de México. Entonces, por tanto, es muy importante que no solamente en León, sino a nivel nacional se conozca esta historia. Y es parte, obviamente, de la historia también del pueblo católico mexicano, de las batallas que ha dado. Entonces, vamos a finalizar esta parte, vamos a finalizar con este tema por el día de hoy. Y les invito a ver el video completo en la cuenta oficial del canal de videos en Facebook del municipio de León. ¿Qué vamos a hacer hoy nosotros para garantizar que nuestros niños, el futuro de ellos, tengan esta historia y tengan bien claro y arraigados estos valores de democracia, de libertad, los principios que tenemos en Guanajuato y que tenemos en León? No es solamente dejar a otros a que hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Es bien fácil pensar que otros van a hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Es bien fácil reclamar y exigir a otros que hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hoy, si queremos un mejor Guanajuato, un mejor país y un mejor León, todos tenemos una gran responsabilidad. Lo primero es conocer nuestra historia. Lo segundo es transmitirla a los demás, porque hoy hay jóvenes que no les tocó ni siquiera conocerlo, que no tienen quien se los platique. Yo tuve la fortuna de conocer a sus compañeros, algunos vivos, que me contaron de viva voz lo que vivieron. Varios integrantes de la Cruz Roja los conocí vivos
y fue padrísimo que de viva voz me contaran su historia. Hoy ya no están con nosotros. A mí me encantaba los 2 de enero que aquí venían y terminando te platicaban con mucha emoción y a veces les rasaban los ojos todo lo que habían vivido. Pero te lo decían, pero con mucho, mucho orgullo de decir, lo hice con convicción, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Y eso es lo más importante, que no se nos olvide por qué, para qué y por quién lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros también en ese mismo sentido para garantizar las libertades y las democracias? Probablemente vamos a tener muchas cosas en las que diferimos. Es imposible que todos estemos de acuerdo en todo. Somos muchas cabezas y cada cabeza es un mundo, dicen, ¿no? Va a haber diferencias, pero lo más importante es aprender a trabajar con las cosas que coincidimos. Eso es lo verdaderamente importante. Las diferencias siempre va a haber. Les digo que hasta en la mesa de una cocina habrá diferencias, hasta en la mesa de tu familia habrá diferencias. Pero cuando tú solamente ves las diferencias, destruyes. Cuando realmente quieres construir, empiezas a ver cuáles son esas cosas que te unen y empiezas a construir. Hoy hay todavía muchos retos, hoy hay todavía muchas cosas por construir que estamos dispuestos a hacer y a dar para poder construir. Y como bien lo decías, Vero, no es solamente los intereses individuales, no es solamente los intereses de una sola persona, de tu familia o de grupo, es qué le beneficia a esta ciudad, qué le beneficia a Guanajuato y qué le beneficia a México. Y todos tenemos que aprender a darnos para poder estar justamente a esa altura y de poder lograr los verdaderos retos que tiene este país. Cuando solamente vemos por las cosas individuales, estamos condenados al fracaso, no solamente individual y personal, estamos condenados al fracaso de ciudad, de colonia, de familia, de país y de ende a nivel mundial. Entonces creo que tenemos muchos retos. Le digo que cuando fui ese día me di cuenta de lo mal que estaban y se hizo un compromiso, porque no solamente recorrí y vi la de Luis Long, me di cuenta que estaba en la de los mártires y regreso a la historia, que estaba en pésimas condiciones. Hoy ya podemos verla, está restaurada con dignidad porque es lo que merecen. Cuando tú no reconoces ni siquiera teniendo con dignidad donde ellos hoy descansan, creo que tenemos una gran deuda. Y así estaremos recabando historias y estaremos trayendo al presente todas las historias que nos han hecho el presente y que estarán construyendo el futuro. Porque eso es lo mínimo que podemos hacer por la ciudadanía de los que hoy todavía no nacen, de los que ya nacieron y sobre todo por aquellos que ya se fueron y que dieron todo por esta ciudad, por este estado y por este país. Fue la labor de muchas familias, de hombres y mujeres que estuvieron organizando, que querían lo mejor para su ciudad y que decidieron no quedarse callados, decidieron levantar la voz, levantar la mano y hacer hasta lo último para poder defender la libertad y la democracia. Y lo hicieron con principios, con valores, porque creo que quien destruye, hoy tenemos que seguir en guerra, pero una guerra que no se trata de armas, tiene que ser una guerra y una lucha constante para defender nuestros principios y nuestra ciudad y nuestro estado y nuestro país, pero tiene que ser sin odio, sin violencia. Quienes odian y utilizan la violencia y quienes solamente destruyen, realmente no están viendo por estos principios. Y hay quien hace eso. Hoy tenemos que ver hacia adelante, levantarnos nuevamente, porque sabemos que tenemos nuevos retos. Y el llamado hoy es a que todos, absolutamente todos, nos levantemos a trabajar por esta ciudad, por este estado y por este país. Que todo mundo tengamos claro cuáles son esos retos, cuál es esa visión a futuro y que no nos demos por vencido. Yo sí sueño por un mejor país. Yo sí sueño en que todos nos demos la mano y que podamos salir adelante, porque yo sí tengo esperanza en cada uno de ustedes. Yo sí creo que cada uno de ustedes tienen un valor inigualable, que cada uno de ustedes son transformadores, que cada uno de los que están aquí... Y además, lo que queda demostrada con esta exposición es que, con independencia de que se puedan hacer críticas a los gobiernos del Partido Acción Nacional, que es actualmente la oposición, sigue siendo miles de veces mejor que entregarle el poder a los narcotraficantes de Morena, a los sucesores del PNR, a los sucesores del PRD, a Morena. Es imposible concebir que entregándole el poder a ese grupo delictivo se encontraría una mejor condición de vida. Hoy, afortunadamente, el mundo puede ver las consecuencias de eso.
Pues bien, vamos entonces a concluir con una hora de transmisión prácticamente. Les agradezco el haberme acompañado en el desarrollo de esta emisión y recuerden, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el contenido, dejen un comentario, realicen un donativo por las vías o por los canales que están habilitados. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Hasta la próxima.